Amén. Bueno, seguimos con nuestra serie ahí en la primera carta de Juan, hermano, ahora ahí en su Biblia, en la primera carta de Juan. Parece que ya está la cita ahí, ¿verdad? Y vamos a seguir. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada, hermanos? Ahí está. 18, nos quedamos en el 18. Primera epístola de Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a leer hasta el 29, hermanos. Yo le voy a pedir que esté atento. Esté muy atento, hermano. Quiero que esté muy atento ahorita. Que no se duerma. Usted debe de estar siempre listo para que lo que usted va a oír sea conforme a la palabra de Dios. Amén. No se confíe de los que se paran aquí. Usted nunca se debe de confiar del que se para aquí. Usted siempre se debe de confiar de lo que está escrito. Amén, hermanos. Así es que vamos a darle lectura. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron ¿para qué, hermano? Para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El 23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Yo quisiera que para que pudiéramos comprender esto un poquito más, porque hay cosas ahí que parecerían contradictorias, pero no lo son. Por ejemplo, cuando dice que no hay necesidad de que nadie nos enseñe nada, pues entonces ¿para qué están los ministerios, no? Pero yo quisiera que fuéramos a una cita que nos va a abrir más el entendimiento. Vaya ahí a 1 Samuel, capítulo 17. No lo vamos a leer todo, hermanos, pero esto es bien conocido por todos. Y más bien no lo vamos a leer, lo vamos a parafrasear, amén. Usted ya conoce esta historia, véala. ¿Ya lo vio, hermano? ¿Cuál es? Todos conocemos esta historia, ¿verdad? El campamento de los filisteos se levanta en contra del campamento de Israel y los desafían. Los filisteos desafían a los israelitas y mandan a un paladín. ¿Quién era ese paladín? Goliat, que desafía a las huestes de Israel. Amén, hermanos. Ponga atención. Desafía al pueblo de Israel. Amén. ¿Qué pasa, hermano? El filisteo iba y venía. Amén. Iba y venía y desafiaba. Y nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos desafíos que debemos de saldar. Cada momento de nuestra vida es un desafío. Amén, hermanos. Amén. Cada momento de nuestra vida es un desafío. Entonces nosotros tenemos que estar listos porque nuestro desafío no es carnal, no es contra un cuerpo, contra alguien que podemos ver, es espiritual. Amén. Si usted va leyendo, hermano, ve que Isaí manda a David
a que le lleve comida a sus hermanos, ¿se acuerda? ¿Sí, hermano? Entonces, pero David llega con algo más, hermano, que comida. Él llega con valor, con una fuerza tremenda. ¿Amén? ¿Sí, hermanos? ¿Amén? Él llega con esa fuerza para que cuando Goliat sale, él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Amén? Y él dice, yo voy a ir y voy a pelear con él. Ahí en el verso 17. No lo lea, ahorita nada más lo estamos parafraseando. Va a un arroyo, hermano, lo estoy parafraseando. Y escoge 5 piedras. ¿Amén? ¿Sí se acuerda que escoge 5 piedras? Y bueno, nosotros también tenemos que tener nuestras piedras para poder, hermano, vencer esos enemigos que se nos presentan a diario. ¿Sí, amén? ¿Amén? ¿De este lado? ¿Amén? Pues considérense, hermano, reprobados. Todos los que dijeron amén. Yo no mencioné a Cristo y yo no mencioné a Dios. ¿Sabe que ese es un engaño del diablo? Debemos de estar alertas, hermano. Yo les dije, esté alerta. Debemos de estar alertas, hermano. Cuando Cristo no es predicado, hermano, esto que yo dije, que acabo yo de decir, hermano, lo pudo haber dicho cualquier judío, cualquier sesión motivacional, cualquier mormón, cualquier otra secta lo pudo haber dicho. Igual hubiera dicho amén, igual que ustedes. ¿Amén? Ahora sí, amén. No, hermano, es que mire, usted da por sentadas las cosas. Y acabamos de leer un texto en Primera de Juan, que debemos de estar alerta porque han surgido muchos anticristos. Este ejercicio yo lo escuché de otro pastor, pero debemos de estar alertas, hermano, porque en el mensaje que yo di dije que había un desafío, jamás mencioné a Cristo. Yo dije que David llevaba algo más que comida, que llevaba valor. Entonces, ¿a qué está apelando ese mensaje? A la capacidad del hombre, que él puede hacer las cosas, a la capacidad de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello y yo puedo hacer el otro. Ahora sí, regrese a Primera de Juan. Hermanos, estemos alerta. Mire, el engaño del diablo consiste en esto. Alguien no se va a parar aquí y va a decir, Jesús no es el Hijo de Dios. Jesús no es Dios. Estoy hablando de iglesias cristianas, hermano, porque sabemos que las sectas lo manejan. Sabemos que otras iglesias y otras áreas del cristianismo que le llaman liberal, ellos sí lo dicen. Pero en una iglesia como esta, hermano, el engaño va a ser sutil, no va a ser así abiertamente. Y usted debe de estar alerta, hermano. ¿Cuál fue el engaño que Satanás hizo en Eva cuando estuvo en el huerto del Edén? Seréis como Dios. Y este mensaje, hermano, de darle al hombre ese poder para poder cambiar su entorno, para poder cambiar su vida, ese es el mensaje, hermano, que Satanás quiere infiltrar en la iglesia. El tú puedes, el tú eres un campeón, el tú eres esto, prácticamente no te lo dicen así, pero no necesitas a Dios. Verso 18, hermano. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ha visto cuántas sectas se han levantado? ¿Cuántos falsos maestros? ¿Cuántos falsos profetas, hermano? Y nosotros tenemos que estar alerta. Aquí en el título habla del anticristo, pero lo que está haciendo es una referencia a todos los anticristos que están surgiendo, que surgieron y que todavía están surgiendo. Así, hermanos, nosotros tenemos que estar con el discernimiento alerta. Ustedes dijeron amén, hermano. Ustedes dijeron amén. Si viniera otra persona y les enseñara esto, ¿cómo se irían? Mire, hay mucha gente que le gusta ese tipo de mensajes. Por eso las iglesias, mega iglesias, están así, mire. Y usted puede ver aquí. Porque lo que hacen es la motivación personal.
el que el hombre pueda, el que el hombre se sienta como Dios, como Satanás le dijo a Eva, seréis como Dios. Pero el verdadero evangelio, hermano, exalta a Cristo. El verdadero evangelio exalta al Señor, no al hombre. Así, hermano, usted tiene que estar alerta. Amén. El verso 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si algo ha dañado a la iglesia, hermano, es aquella gente que se dice ser cristiana y no lo es. Ni las sectas, ni el ateísmo, ni ninguna otra religión, hermano. Son aquellos que se meten a la iglesia y tienen una apariencia de piedad, pero afuera, hermano, se comportan de otra forma y dan mal testimonio. ¿Y sabe qué hace la gente? ¿Qué dice la gente? Para ser cristiano y ser como él, mejor me quedo así. Lo que ellos no saben es que no son de nosotros, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Usted ha escuchado la parábola de la puerca pródiga? Es aquella puerquita que salió de la casa de su padre y se encontró por ahí alguien que la lavó, la bañó, la limpió y la sentó a la mesa a comer, pero ella extrañó a su padre y se regresó al chiquero. Pues así son todos los que no son creyentes. Tarde o temprano regresan a su vida anterior. Y es preocupante, hermano, el ver de repente sillas vacías. No sabemos. Por eso yo le digo, esté orando por sus hermanos. Aquella ovejita, hermano, quería estar con su padre. Quería revolcarse en el chiquero. En pocas palabras, quería estar en el pecado. Hermano, la palabra del Señor es muy clara. Salieron de nosotros, ¿por qué salieron de nosotros, hermano? No eran de nosotros. Hay gente que acusa que de la iglesia surge esto, pero no, hermano. Nunca permanecieron, nunca fueron de nosotros, hermano. Nunca. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios, que de verdad somos hijos de Dios, miren, me gusta porque ahorita sí están bien atentos a decir, ay, por si nos vuelve a decir otra el hermano. Qué bueno, hermano. Usted debe estar alerta, debe estar de lo que le estoy diciendo. Pero, hermano, de verdad, nosotros que sí somos hijos de luz, debemos de alumbrar allá afuera, hermano. Aquellos no son. Ellos no son hijos de Dios, pero han dañado mucho a la iglesia, hermano. Y esto ha existido desde siempre. Desde siempre, hermanos. Y hay citas donde Juan o Pablo o los apóstoles mencionan con nombre a los apóstatas, a los falsos. Y lo tenemos que hacer, hermano. Lo tenemos que hacer. Hay gente aquí que da mal testimonio. Y si alguien oye que alguien aquí da mal testimonio, pues lo que tiene que hacer es defender la verdad. Y decirles que la Biblia dice que no todos los que entran a la iglesia son hijos de Dios. Entonces debemos de reflexionar acerca de esto. Amén, hermanos. Ahora, ¿cuál es el título, hermano? Fruto que produce más fruto. Amén, hermano. Vamos a leer el 20. ¿Qué dice el 20? Pero vosotros, ¿qué tenéis, hermano? La unción del Santo. Y conocéis que, hermano, no os he escrito, el 21, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora, ¿qué significa esto que nosotros conocemos todas las cosas? ¿Será así que conocemos todo, absolutamente todo? Todo lo que Dios a través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo nos ha revelado. Pero ¿qué es el fundamento del cristianismo? A todo verdadero creyente, hermano, el Espíritu Santo que mora en él le hace entender y saber cuál es el verdadero evangelio. Hay gente que si tú le preguntas qué es el evangelio no te lo sabe contestar. Y es muy triste, hermanos. Es muy triste.
Porque entonces, ¿qué vas a predicar allá afuera? ¿Qué vas a enseñar allá afuera? ¿Tu testimonio? Mira, hermano, no estamos en contra de que tú compartas tu testimonio, pero si se fijan aquí no pasa la gente a dar su testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio que debemos de predicar es este. Porque imagínate que a mí Dios me alcanzó de una forma, a lo mejor estaba a punto de morir o no sé, como tú quieras. Entonces, el que no conoce de Dios va a esperar hasta que esté a punto de morir para que Dios lo alcance. ¿Será así? No, tenemos que presentarle el evangelio. Ahora, ¿quién se lo va a presentar? Nosotros. ¿Quién, hermano? Nosotros. Ya, no tenga miedo, hermano, de decirlo. Nosotros, hermano. Nosotros se lo tenemos que predicar. Todas las cosas que conocemos han sido dadas por esa unción que el Espíritu Santo nos da. Y esa es una prueba, es una evidencia, hermano, de que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Ahí en 2 de Pedro 2:22. ¿Lo tiene? Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro, ¿qué pasa, hermano? Vuelve a su vómito y la puerca lavada, ¿qué, hermano? A revolcarse en el cieno. Hermano, nosotros tenemos que estar, hermano, cada día examinándonos a nosotros mismos. Examinándonos, hermano. Examina qué es lo que estás pensando todo el día. Examina qué es lo que hablas. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué es lo que estás imaginando todo el tiempo? ¿Sabe que nosotros usamos mucho la imaginación, verdad? Estamos, mañana voy a hacer esto, o yo creo que me dijo esto por esta situación, y empezamos a hacer conjeturas de muchas cosas. Y nuestra mente siempre está en actividad. Ahora, de esa actividad que tiene tu mente, ¿qué tanto la enfocas en el Señor? ¿Qué tanto tiempo estás pensando en su palabra? ¿Qué tanto tiempo estás orando en tu mente? La palabra de Dios es clara y dice, orad sin cesar. ¿Eso significa entonces que donde lleguemos nos vamos a hincar y vamos a estar orando? Que si vamos caminando vamos a ir como locos hablando solos y Señor te alabo y todos se te van a quedar viendo. No, eso significa que aquí en tu mente, cada circunstancia que tengas, cada situación que tú pases, vas a estar orando aquí en tu mente. ¿Sabes que muchos cristianos en muchas áreas no saben qué hacer? Dicen, es que yo no sé qué hacer en esto, yo no sé qué hacer en el otro. Y hay mucha gente, hermano, que todavía hace esta pregunta. ¿Será esto malo? ¿Será esto aquello otro malo? Y siempre están cuestionando esto. Oye, ¿será esto malo? Esto otro, ¿y por qué es malo aquello? ¿Y por qué es malo el otro? El verdadero cristiano, hermano, no hace esa pregunta. El verdadero cristiano, ¿sabes qué dice? Señor, ¿cómo puedo agradarte? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Pero no está cuestionando todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué al otro no le pasa esto? No, hermanos. Debemos de ir hacia una madurez. Esa unción que Dios nos da es con un propósito. Amén, hermanos. Ahora fíjese lo que dice el 22, me quedé, ¿verdad? Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El 23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Sabemos, hermano, que en el mundo hay un engaño muy pronunciado en cuanto a qué religión, hermano, en nuestro país. Ahorita pasamos por acá y estaban haciendo una reunión porque ya se viene el día fuerte de los católicos, ¿verdad? Su ídolo, en quienes ellos creen. Pero ¿sabe qué? También dentro de las iglesias hay un engaño muy pronunciado.
A lo mejor esto va a chocar con lo que usted cree, pero es así, porque el texto lo dice. La nación de Israel, hermano, hablando de la nación física de Israel, ¿son el pueblo de Dios? ¿Todos? ¿No? ¿Por qué? Porque niegan al Hijo. Porque niegan al Hijo. Mire, pero si usted ve en internet, muchos dicen que Israel es el reloj profético de Dios. Y todos los ojos están puestos en la nación física de Israel. Pero no entienden, hermano, que en Romanos dice que hay un nuevo Israel, que han sido todos los que son de la simiente de Abraham, que es por la fe. Y ellos, hermano, de hecho, en el Talmud, en lo que ellos se rigen, porque no creo que ellos se rigen más por la Torah, ellos se rigen más por el Talmud. Y en el Talmud, hermano, vienen unas aberraciones y unas herejías de cómo nació Jesús. Ellos no dicen que Jesús es Dios, ellos dicen que María se metió con un centurión romano y que de esa relación nació Cristo o Jesús, porque ellos no creen que es el Cristo. Entonces hay mucha gente que es pro Israel y que se dice ser cristiana, pero es una contradicción, porque aquí nos está diciendo que el que niega al Hijo, ¿qué pasa? Niega al Padre, y el que niega al Padre tampoco tiene al Hijo. Entonces, aún nosotros, hermano, dentro de la iglesia, tenemos que tener cuidado, hermano, con lo que creemos. Todo tiene que estar basado y fundamentado en la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿será que negar a Cristo es únicamente verbalmente? ¿O se puede negar a Cristo de otra forma? Con los hechos, hermano. Esto no incluye solamente verbalmente, hermano. Que yo diga, no, yo no creo que Jesús era Cristo. Incluye nuestra vida. Incluye nuestra vida, hermano. Por eso es tan importante, hermano, y ahorita lo vamos a ver, que tú permanezcas en Cristo. Porque es la única manera, hermano, en que tú vas a desarrollar el discernimiento. Y ahorita lo vamos a ver, Dios te da un conocimiento a través de la unción para que ejerzas un discernimiento. Sí, hermano, vamos a verlo ahí, mire, en el 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Permanecer ¿en quién? En Cristo. Cuando tú permaneces en Cristo, hermano, cuando tú permaneces en Cristo y cuando eres nacido de nuevo, hay una unción en ti que hace que tú puedas, hermano, tener un conocimiento. Por eso ahí le pusimos ese título. Fruto que produce fruto. ¿Por qué? Tienes la unción. Esa unción te da un conocimiento y el conocimiento te ayuda a discernir. Pero todo es, hermano, basado en la permanencia de Cristo, hermano. Todo. No requiere de esfuerzo humano en este sentido. Sí tienes que estar orando, tienes que permanecer en Cristo, pero eso lo produce naturalmente el Hijo de Dios, hermano. Eso lo produce naturalmente el Hijo de Dios. Hay gente que cree que permanecer en Cristo, hermano, es decir, bueno, yo voy a tratar de permanecer en Cristo para que se vea que soy hijo de Dios. ¿Será así? O porque soy hijo de Dios, permanezco en Cristo. Porque soy hijo de Dios, hermano, permanezco en Cristo. Entonces, necesitamos ver esto que Juan nos advierte, hermano, a los hermanos de ese tiempo y a nosotros. Él nos está advirtiendo que se van a levantar falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Él nos está diciendo que todo aquel que niega al Hijo, niega al Padre, no es de Dios.
Y dentro de la iglesia lo podemos ver a través de la vida de la gente. Hay gente, mire, que solamente está viendo al lado. Hay gente que dice, ¿y a poco él? ¿Y a poco ella? ¿Y a poco este? Tú no sabes, hermano, si es un falso. ¿Y tu fe la estás basando en los demás? ¿Y el que tú hagas algo lo estás basando en los demás? El pastor lo ha dicho, hermano. Y yo siempre lo digo, pido mucho que oren por los que nos paramos aquí, hermano. Pero tu fe y esperanza no debe de estar en el que se para aquí, hermano. Ese sería un absurdo. Discúlpame, hermano, que te lo diga, pero es un absurdo. Y es una tontería. Que tú pongas tu esperanza en el que se para aquí, en quien sea, en el que sea, hermano. Tu fe, tu esperanza, todo debe de estar basado en lo que Cristo hizo, hermano. En Él únicamente. Porque nosotros somos hombres falibles. Nosotros somos hombres inútiles, hermano. Mire, velo desde Adán. Adán, estando perfectamente en el huerto, ¿qué pasó? Pecó. Noé hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Y qué hizo cuando descendió del arca? Se embriagó. Abraham, el padre de la fe, ¿qué hizo? Mintió. David, ¿qué hizo David? Mire, por eso es tan importante, hermano, que usted no lea la palabra de Dios como lee los cómics. ¿Sabe cómo uno lee los cómics? Y Batman hizo esto, y Superman hizo aquello, y el Hombre Araña hizo el otro. Hermano, no son historietas para poner nuestra mirada en esos hombres. Si tú lees con cuidado, siempre dice, pero Dios, o sea, a pesar del hombre, pero Dios. Y desde Génesis hasta Apocalipsis es una sola historia que exalta el nombre de Jesucristo. Igual con José, igual con el que tú me digas, Jonás, Salomón, mire, Sansón está en Hebreos 11. ¿Sansón fue salvo? Hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Y usted checa su vida y dice, no creo, se la pasó persiguiendo a Dalila y a otras cuantas. Pero por la fe. Amén, hermanos, por la fe. Entonces no depende del hombre, hermano, no es el hombre. Todos somos débiles, todos nuestros nombres van a quedar borrados, todos nosotros somos nada, hermano, somos polvo y arena, somos cenizas. Pero Dios permanece para siempre, hermanos. Entonces en Él tenemos que poner nuestra esperanza, amén. Después de que Juan hace una exhortación y les dice que tienen que estar alertas, en el que acabamos de leer, dice en el 24, dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Después aquí empieza a animar a los hermanos, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué, hermano? La vida eterna. Nuestros ojos, hermano, no deben de estar en lo terrenal. ¿Usted se acuerda de hace 15 días lo que veíamos, que el mundo pasa y sus deseos? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermano. Entonces, nuestra mirada siempre debe estar hacia arriba. Mire, ¿sabe cuándo es cuando nos empezamos a angustiar, a preocupar, a desanimar? Cuando hacemos esto. Cuando empezamos a ver a los demás, cuando empiezo a ver a mi situación, cuando empiezo a ver mi vida, cuando empiezo a ver mi salud, mis finanzas, cuando empiezo a ver que mi negocio va decayendo, cuando empiezo a ver que mi cuerpo se va deteriorando,
Cuando empiezo a ver que mi cuerpo le duele aquí y ahora ya no le duele aquí, ahora le duele todo lo demás y ese es el único lado donde no le duele. Pero hermano, nosotros vamos hacia la eternidad. Y eso te debe de animar, hermano. Nuestra fe no está basada en lo de este mundo, sino en lo eterno. Amén, hermano. Dice el 25, 26. Ok, 26 dice, ahora, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y aquí hace Juan un resumen, hermano, de lo que yo les comentaba del fruto sobre fruto. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Ahora, ¿qué te da, hermano, el permanecer en Cristo? ¿Qué te da el permanecer en Cristo? Confianza, vida eterna, ¿qué más? Porque son muchas cosas. Seguridad, fortaleza. Es decir, hermano, que te hace perseverar. El permanecer en Cristo te hace perseverar. Porque te da confianza, te da ánimo, te da aliento. Cosas que el mundo, hermano, no te puede ofrecer. Cosas, hermana, que tu esposo no te puede ofrecer. Así es que tampoco pongas tu esperanza en él. Ámalo y obedécelo, hónralo, pero no pongas tu esperanza en él. Si estás diciendo, pues ahora que cambie él, entonces cambio yo, no, olvídate. Ya, olvídate, siéntate mejor porque te va a tardar mucho, te vas a cansar. Hermano, con tu esposa, amén, ámala. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. A ver, ahora, ¿qué será más difícil? Dice la palabra de Dios que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué será más difícil, hermano? ¿Hacer lo que Cristo hizo por su iglesia? ¿Que la amó y se entregó por ella? ¿O lo que Cristo hizo, hermanas, que se sujetó al Padre? Las dos, ¿no? Pero en Cristo todo lo podemos. En Cristo todo lo podemos. Por nuestras propias fuerzas no se puede, hermano. Imposible. Imposible. Entonces la permanencia en Cristo, hermano, te hace perseverar. Amén, hermano. Vamos a 2 de Corintios. Y ahorita vamos a seguir leyendo ese. 2 de Corintios 11, 17. ¿Lo tiene? Ok. ¿Les dije 11, 17? Sí. Pero ya no, creo que no es, hermano. 11, 17, primera. Sí, es primera. Ahora fíjese lo que pasa aquí, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino que, hermano, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué, hermano? Y en parte lo creo, dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué, hermano? Para que se haga manifiesto, ¿qué, hermano? Los que son aprobados. Hermano, hay gente aquí y en otros lugares y en otras iglesias que tú le exhortas a obedecer a Dios, hermano, y se enojan. De verdad, hermano, se enojan. Hay gente que tú le dices, hermano, hermana, ya perdone, perdone, hermano. Y no, hermano. De verdad yo me he quedado sorprendido a veces porque cuando les animo a que obedezcamos al Señor en ciertas áreas, la gente se molesta. La gente se enoja, hermano. De verdad.
Literal, hermano, se enoja. O cuando sabe que tú le vas a comentar algo acerca de algún tema que es respecto a la obediencia a Dios, hermano, te evade, se te esconde, ya dice, ay, ahí está el hermano, vámonos. ¿Serán que ellos son aprobados, hermanos? ¿Será que ellos están aprobados delante de Dios? Porque vimos que el verdadero cristiano persevera. Pero aquellos que no quieren obedecer, hermano, aquellos que no quieren perdonar, mire, tenemos que examinarnos, hermano. Y durante toda esta carta es lo que nos invita a hacer. Examínate. Si de verdad tienes la vida eterna. Por eso la serie se llama El conocimiento de la vida eterna. ¿De verdad la tengo? ¿De verdad es mi gozo obedecer a Dios? ¿Es tu gozo obedecer a Dios, hermano? Amén, hermano. Pero bueno, tú estás diciendo amén. Pero ¿cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu realidad? Entonces, hermano, no es solamente decir, si tú te fijas en las otras enseñanzas que hemos visto, se ha dicho, el que dice, pero hace esto, el que dice, pero no hace, el que dice. Y aquí muchos, pues podemos decir, hermano, muchos. Aquí todos podemos decir, amén. Aquí todos podemos decir, no, pues esto yo ya lo sé, esto ya estoy bien, ya estoy del otro lado. No, hermano, no se trata de conocimiento, se trata de cómo vives, hermano, en tu diario, en tu casa, en tu trabajo, en donde sea, hermano. Amén, hermano. Entonces regresemos a Primera de Juan. ¿Lo tiene, hermano? Me quedé entonces en el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Aquí cuando dice que no hay necesidad de que nadie os enseñe, ¿se acuerda que en el otro texto dice que les escribe esto con respecto a quienes los engañan? Porque ellos se sentían maestros, hermano. Aquellos falsos se sentían maestros y querían andarle enseñando a todo mundo, pero les estaban enseñando herejías. Por eso Juan les dice que deben de permanecer en Cristo y que la unción que Cristo da te hace discernir, te hace tener un conocimiento real de la palabra de Dios, te hace discernir la palabra de Dios y te hace discernir si eso es bueno o si eso es malo, hermano. Yo hay veces que empiezo a escuchar predicaciones, hermano, de hermanos que no conozco o de gente que no conozco y empiezan a hablar, pero hay algo aquí dentro que me inquieta, como que no, como decimos, ¿verdad? Como que no me cuadra, como que algo no anda bien. Y empiezan a citar la palabra de Dios, pero ya hay algo en mi corazón que me dice que no, algo no anda muy bien por ahí. Y después ya de que citaron la palabra de Dios y que tomaron textos de la palabra de Dios para decir lo que ellos querían decir, para apoyar a sus ideas, empiezan a apelar a la capacidad humana. Entonces digo, aquí es donde no cuadraba el asunto. Y tú, hermano, debes de estar alerta. Yo por eso hice este ejercicio al principio, hermano. Y mire, sí me preocupa que casi todos me dijeron amén. Creo que los que no me dijeron amén son los que están conmigo en la célula, que se los hice también allá. Pero debemos de estar alertas, hermanos, amén. Dice ahí en el 27, ahí seguimos. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, no, más antes. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Segunda de Timoteo, hermano, 2:19.
¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 2:19. Y dice la palabra del Señor, pero el fundamento de Dios, ¿cómo está, hermano? Firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué, hermano? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay gente que toma muy a la ligera el que, no, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, vas a ser salvo. Y lo reducen solamente a una oración. Por eso hay tantos llamados al altar en iglesias grandes, hermano. Y entonces aquel que llega a esa iglesia y dice, bueno, pues voy a pasar a ver qué pasa. Repite esta oración. Y empiezan a repetir esa oración. ¿Ya confesaste que Jesús es el Señor? Sí, ya eres salvo. Y lo decreta el que está ahí orando por él, ya lo declara a salvo. Esta persona sale engañada y sigue viviendo como el mundo. ¿Será que es salva, hermano? ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Cuál es la evidencia de aquel que invoca el nombre del Señor? Se aparta de la iniquidad. Entonces podemos estar viendo, hermano, aquí las evidencias de un verdadero creyente. Yo por eso cuando empecé, hermano, les dije que no solamente no practica el pecado, hermano. No solamente se reduce a eso. Tiene comunión con Dios. Tiene comunión con sus hermanos. Ama a sus hermanos porque ama los mandamientos de Dios. Se aparta del mundo. Tiene estas marcas, hermano. Tiene una unción de parte de Dios que le da el conocimiento, que le ayuda a discernir. Es apartado del mal, hermano. ¿Sí, hermanos? Amén. Y seguimos ahí leyendo en Juan. ...28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Ahora, esta es la otra evidencia, hermanos. ¿Tienes la unción que te da el qué, hermano? El conocimiento. La unción que te da el conocimiento. Ese conocimiento que te da discernimiento. ¿Y el discernimiento qué hace? Que vivas como, hermano, en justicia. Hace que vivas en justicia. ¿Y cómo vas a poder hacer todo esto? Permaneciendo en Cristo. Mira, hermano, si tú te levantas en la mañana y antes de hacer cualquier actividad no te pones a orar, hermano, no estás permaneciendo en Cristo. Mire, no me malentienda. ¿En qué sentido? Si tú eres un verdadero creyente, estás en Cristo. Pero, hermano, tenemos que ver que nuestro fruto produzca. Amén. Es difícil un poquito explicar esto, hermano. Pero mire, si tú estás en Cristo, permaneces en Dios. Y Él va a hacer que perseveres. Pero la palabra de Dios es muy clara y enseña que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero antes de ese texto, hermano, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, porque Dios es el que hace esto, tú debes de hacer aquello. El domingo veíamos, ¿verdad?, que el hombre es responsable. Y también como hijo de Dios es responsable. Entonces, las dos cosas, hermano, van aunadas, van unidas. Tú te ocupas de tu salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer. Pero cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué tienes que hacer? Venir delante de Dios y ponerle todas tus cargas, todas tus preocupaciones, todas tus ideas, todos tus planes, que no se haga tu voluntad, sino que se haga su voluntad, y que a pesar de que a ti no te guste lo que vaya a pasar, las respuestas que te vayan a dar, que Él siempre sea glorificado.
Que Él siempre sea glorificado, hermano. A veces creemos que el hecho de venir en la mañana y orar nos va a ir bien en todo el día. Y no es cierto, hermano. Hay veces que hasta tienes más pruebas y más luchas, más dificultades. Pero el cristiano cree que orando pues ya no va a pasar nada. Ya Dios me va a tratar así, va a decir, ay, vente hijo, déjate, pongo la alfombra para que pases. No, hermano, no. Te tienen que madurar y me tienen que madurar. Y es a través de las situaciones difíciles, de las circunstancias duras, hermano. Nosotros debemos de entender que diario es una guerra para nosotros como hijos de Dios, diario. Y es espiritual, pero muchas veces es física, porque hay veces que hay gente que te ataca directamente porque eres cristiano. Y nosotros tenemos que discernir eso, hermano. ¿Pero cómo? En el conocimiento de Dios, permaneciendo en Él. Por eso el Hijo de Dios tiene que producir estos frutos, hermano. Produce estos frutos. Vamos ahí a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Y este capítulo es bien conocido por todos nosotros. ¿Lo tiene, hermano? El 15 es, perdón, es el 15. Sí, Juan 15. Amén. ¿Lo tienen? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa, hermano? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar, hermano? Lo limpiará, ¿para qué? Hay unas plantas que ahorita no recuerdo su nombre, hermano, pero que solamente es una pequeña hoja la que le sirve. No recuerdo ahorita el nombre. Pero el que sabe, el que es jardinero, empieza a podar y tú la ves frondosa. Tú la ves frondosa. Y él llega y la observa y te dice, ¿sabes qué? Tu planta está mal, tú no ves nada mal en ella, se ve bonita, hay que quitarle esto, el otro y aquello. Y ellos que saben, empiezan a cortar lo que no sirve. Pam, 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 pam. Y ¿sabes qué? Queda una plantita así, bien flaquita. Pero esa plantita flaquita produce más fruto. Entonces, a la siguiente que tú podas eso, hay más fruto, aunque también le quitan mucho. Y a la siguiente que tú vas y lo cortas, se ve todavía delgada, pero produce fruto. Y conforme va pasando el tiempo, se va viendo más esponjosa y más esponjosa y más frondosa y más bonita. Y ya cuando el jardinero te dice, ¿sabes qué? Esa planta ya está bien, ahora sí. Pues es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Tú a lo mejor dices, no, yo ya siento que ya crecí espiritualmente. ¿Y qué crees? ¡Pum! Te viene una prueba y dices, no, es cierto, todavía soy un niño. Y tú dices, creo que ahí la llevo, creo que ya superé esta situación, creo que este pecado ya no me va a afectar. Y Dios te presenta una situación y vuelves a caer y vuelves a lamentar tu pecado. Pero Dios te está limpiando. Y a través de las situaciones difíciles, como hace rato comentábamos, es que Él te va podando, hermano, y duele. Te va a doler. Y nos va a doler a todos, hermano. Pero ¿a poco no es mejor sufrir un poquito aquí y estar en la gloria con nuestro Señor? A disfrutar en este mundo, hermano, porque eso es lo que hacen los falsos. Te presentan un mundo bello, de prosperidad, un mundo en el que tú puedes disfrutar del dinero, de la fama, del éxito. Por eso es que el Hijo de Dios, hermano, no se debe de moldear al mundo. ¿Tú no sabes qué hacer con tus hijos, hermano? Dices, es que no sé qué hacer con tus hijos. Mire, cuando tú dices, no sé qué hacer con mis hijos, es que no le estás metiendo tiempo a la palabra. Porque la palabra de Dios te enseña cada área de tu vida. Todo. Mira, ahorita no recuerdo la cita, pero aún cómo debes de tratar a tu mascota, si tú tienes una mascota, te dice cómo debes de tratarla. ¿En serio, hermano? Todas las áreas de nuestra vida están reguladas en la palabra de Dios. Amén, hermano. Vamos ahí a Hebreos, hermano. Cinco.
Ahora, hermanos, antes de leerlo, tenemos que reflexionar, hermano. Dios nos está advirtiendo a través de su palabra que hay tiempos peligrosos, hermano. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. Pero que Él nos ha dado elementos de gracia para poder, hermano, estar en este mundo, vivir en este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios nos da todas las armas, hermano, todos elementos de gracia para poder vivir en este mundo como a Dios le agrada, hermano. Ahora, ¿podrá haber una santidad perfecta en este mundo, hermano? ¿Verdad que no? Pero mire, muchas veces tenemos esta idea, y quiero que lo imagine conmigo. Un caballo blanco, el cual usted lo salpica con tinta negra. Bueno, nosotros ya hemos sido emblanquecidos, y de repente cuando pecamos, pues esa tinta negra que nos ensuciamos, nos manchamos. Pero ¿sabe cuál es la idea de algunos, hermano? Que somos un caballo negro salpicados de blanco. Que no, pues la santidad es imposible aquí. No, la santidad en el Hijo de Dios es real, hermano. Es real. Dice la palabra ahorita, bueno, ya lo cambiamos, pero más adelante decía ahí en Juan, si a vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya estamos limpios, hermano. Sí nos ensuciamos con el pecado a veces, pero venimos delante de Dios, confesamos nuestros pecados, hermano, y en fe somos limpios, somos lavados. Amén, hermanos. Ahora, allí en Hebreos 5 les dije, vamos a leer del 11, hermano, hasta el 14. Y este también lo tenemos ya muy presente. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué, hermano? Y no de alimento sólido. Ahora fíjese, y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es, hermano? ¿En qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es inexperto? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para ¿quiénes, hermano? Para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se adquiere esta madurez? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, esta palabra que acabamos de ver, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra vida, hermano? Es una pregunta, hermanos. Si Dios nos está advirtiendo, pero Dios nos está diciendo, sí, va a haber esto, pero yo te he dado estos elementos de gracia para que tú puedas vivir en un mundo perdido, en un mundo en tinieblas. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestra vida, hermanos? Es que mire, estamos a veces acostumbrados a escuchar información, y ya y decimos, bueno, ya lo sé ahora. Bueno, sí, ¿ahora qué? Si no podemos ponerlo a la práctica o saber cómo lo tenemos que practicar, hermano, pues solamente te llenaste de conocimiento. Pero es necesario, hermano, es necesario que nosotros, hermano, sepamos cómo vamos a aplicar cada una de las cosas que aprendemos a nuestra vida. Si Dios te ha dado la unción, discernimiento, conocimiento, bueno, principalmente en cuanto a la doctrina, tú tienes que ser, hermano, hábil, tienes que ser experto en la palabra del Señor. ¿Cómo vas a obtener el ser experto, hermano? Usándola, ¿no? Usando la palabra de Dios. ¿Cómo se hace un futbolista experto en el fútbol? Practicando y jugando. Y fíjese, hay veces que hay buenos jugadores de fútbol. Nunca he hablado de fútbol aquí, pero es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo. Pero, mire, aunque sean buenos jugadores, si no los meten a la cancha en los partidos difíciles, no agarran experiencia, hermano. El jugador puede ser muy bueno,
pero donde se ve es cuando juegan contra otro equipo. Pues se va a ver, hermano, que la palabra está haciendo efecto en ti cuando te vienen las situaciones difíciles, adversas. Tienes la unción del Santo y tienes el conocimiento. ¿Cómo lo vas a emplear en cada una de las áreas de tu vida, hermano? ¿Cómo lo vas a emplear? ¿O cómo vas a saber cómo emplearlo? A través de la palabra de Dios, hermano. Siento que le estoy hablando en inglés, hermano. Es que, de verdad, hermano, sí estamos acostumbrados a obtener conocimiento, pero ahora, bueno, este conocimiento ya lo tengo, ahora ¿cómo lo voy a aplicar a mi vida? Con mis hijos, por ejemplo, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Tengo la unción de parte de Dios, yo sí soy creyente, yo sí soy hijo de Dios, tengo la unción del Santo. Sé que afuera en el mundo los quiere jalar. Mire, muchos de los que estamos aquí tenemos hijos adolescentes y jóvenes. ¿Te has dado cuenta de que el mundo los quiere jalar? ¿El mundo los atrae? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar cruzado de brazos? ¿Te vas a quedar diciendo, es que yo no sé qué hacer? Dios te va a pedir cuentas, hermano. Dios te va a pedir cuentas. Ven a la palabra de Dios. Ven a la palabra de Dios. A veces quisiéramos que nos dijeran santo y seña de cómo con nuestros hijos, ¿verdad? Ah, mire, es que sí. Y mire, el pastor está aquí para aconsejar y los que Dios ha puesto aquí. Pero el primer deber es de usted. El primer deber es de usted. A lo mejor usted tiene una duda, bueno, acérquese con el pastor, con mi hermano Ángel, con mi hermano Adrián, conmigo. Pero hermano, usted es el primer responsable. ¿Cómo voy a aplicar esto en mi trabajo, en mi situación, en mi enfermedad, en mi necesidad? ¿Cómo lo voy a aplicar? Entonces usted, hermano, debe de aprender a ser experto en la palabra de Dios y aplicar cada una de las cosas que Dios nos enseña. Y ahora sí, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña ahí en 1 Samuel 17? A ver, vaya conmigo, para no dejarlos así porque… Primera de Samuel 17, vamos a leer desde el 45, amén. Dice, entonces dijo David al filisteo, ya con esta cita acabamos, hermano, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora fíjese lo que dice en el 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y escucha esto, hermano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no, ¿qué, hermano? No salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. ¿Qué es lo que enseña esto, hermano? Para el mundo, hermano, la cruz era una insensatez. Para el mundo la cruz era lo más vil de lo vil. Pero Dios no salva con los pensamientos o como el hombre quiere, con las ideologías del hombre. Dios, hermano, a través de esa cruz nos salvó a ti y me salvó a mí. Y es una figura de Jesucristo, David en ese momento. Porque gracias a la victoria que David obtuvo ahí, hermano, el pueblo fue liberado. El pueblo quitó su vergüenza, hermano. Amén. Y nosotros, hermano, gracias a Cristo, tenemos un mejor David que venció a la muerte, venció a Satanás y venció el pecado. Y ahora tú tienes esa unción y la debes de usar. Eso es lo que enseña, hermano, esta historia. No pararnos aquí y decir, el hombre puede. No, el hombre no es nada. Cristo, solamente Cristo, hermano. Él es todopoderoso. Amén. Póngase de pie, hermano. Y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Cierre sus ojos. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Padre. Porque tú no, Señor,
no nos sostienes, no nos hablas por nosotros, sino a pesar de nosotros, bendito Dios. Y tú, Señor, culminarás tu obra en cada uno de nosotros, Padre. Señor, queremos seguir llevando fruto para ti. Ayúdanos, Padre Santo, que como iglesia produzcamos los frutos que tú quieres, bendito Dios. Aquellos que han venido, Señor, y que no te tienen, Padre Santo de la gloria, yo te ruego que tú tengas misericordia de ellos, Señor. Que tengas misericordia como una vez lo tuviste de nosotros, Padre, y que tú hagas tu obra, Señor, perfecta en cada uno de nosotros. Que seamos una iglesia, Señor, que se caracterice por permanecer en ti, Padre. Ayúdanos en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, Señor. Tú ya has vencido por nosotros, Señor, pero es necesario, Padre Santo, que tú nos limpies, que tú nos purifiques, que tú, bendito Padre Dios, produzcas aún más fruto, Padre. Fruto de sabiduría, fruto de conocimiento, fruto de amor, fruto de fe, fruto de paz, fruto de bondad, de paciencia, de amor unos con otros, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Padre, porque en nuestras fuerzas nada podemos hacer, Padre Santo. Tu palabra dice, y es verdad, mi Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Por lo cual te rogamos, Señor, que tú seas en cada una de nuestras vidas, Señor, y que en cada una de las áreas de nuestra vida, bendito Dios, tú seas glorificado, tú seas exaltado, Padre. Te lo rogamos todo esto, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Dios. Amén. Quiero andar como es digno de ti.